Ok. Muy buenas noches. En nombre de AdoCoaching, le damos la bienvenida a este live que hacemos cada 15 días a esta misma hora y por este mismo canal. Mi nombre es Gisela Eusebio y soy parte de la directiva de AdoCoaching y hoy tenemos un plato fuerte. Queremos presentarle a nuestro conferencista Erwin López Rey desde La Vega, la ciudad, ¿verdad?, del Cibao. Vamos a compartir el tema 6 paradigmas sobre el capital humano y su impacto organizacional. Este evento es auspiciado por AdoCoaching, que es la Asociación Dominicana de Coaching, AdoCoaching. Así es que cualquier coach que todavía no es miembro de nuestra asociación, les invitamos a participar, a hacerse miembro y disfrutar de todos los beneficios que como entidad profesional tenemos. Así es que a continuación quiero presentarles a Erwin López Rey. Él tiene una maestría en alta gerencia, tiene también una maestría en terapia familiar, es ingeniero en sistemas, o sea que la tecnología a él le va muy bien, pero además es licenciado en psicología. Tiene certificaciones internacionales en programación neurolingüística y neurosemántica. Certificados como coach profesional ejecutivo organizacional y de emprendimiento. Tiene diplomado en logoterapia, ecosistema de emprendimiento, teología y de investigación científica. Docente universitario en grado y posgrado. Facilitador del Infotec. Desarrolla su práctica profesional en el Centro Armonía Vital en La Vega. Sin más preámbulos, los vamos a dejar con Erwin López Rey. Antes, recordarle que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas por el mismo chat de Facebook, que al final nosotros vamos a leerla y a compartirla. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Erwin. Muy buenas, saludos a todos los que nos siguen por acá, sobre todo, ¿verdad?, a los coaches que están aquí presentes acompañándonos hoy. Pues hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de estos 6 paradigmas que precisamente trabajan sobre el capital humano. Son 6 creencias, ¿verdad?, 6 formas de ver el mundo sobre el capital humano, y obviamente esta forma es como influye en el impacto organizacional. De una manera u otra, en nuestro día a día a nivel organizacional, pues va a estar influenciado por esta forma de ver al capital humano. Son paradigmas muy sencillos del día a día, sin embargo, tienen un impacto, de hecho, causan muchos inconvenientes muchas veces, donde la empresa dice, pero ¿y por qué no avanzamos? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué nuestro capital humano le damos todo el entrenamiento existente y aún así le falta por avanzar? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy, doña Gisela, esta noche. Por ejemplo, el primero, ¿verdad?, para que empecemos a entender estos paradigmas, hay un paradigma que resalta de la siguiente manera: la realidad es la misma para todos. Fíjense que bajo este paradigma entendemos que todos en la empresa, pues cuando observan un fenómeno, una acción, una actividad, pues entendemos que eso que estamos viendo lo estamos captando de igual manera. O sea, que esa realidad que ocurrió ahí es igual y todo el mundo puede opinar y trabajar sobre ese aspecto en particular de la misma manera. Obviamente esto es falso. La realidad aparenta ser igual para todos. Sin embargo, recordemos que cada persona trabaja en función de su modelo, la forma como en psicología decimos como introyectó, la forma como percibe y capta, la percepción del mundo. Por lo tanto, ese modelo que hay externo, uno lo interioriza y a partir de ese modelo es que usted actúa. O sea, que realmente
estamos frente a un elemento de lo que es subjetividad. O sea, esa realidad, cada quien va a tener una realidad. Por eso cuando hay un problema a nivel, por ejemplo, de producción, marketing, ventas, gerencia, finanzas, vamos a encontrar que hay puntos de vista que cuesta entendernos, precisamente porque la realidad va a estar producto de la misma experiencia de cada quien. A esto le llamamos, por ejemplo, un concepto que se utiliza, es como el marco de referencia. Cada quien va a tener un marco de referencia, que es producto de su formación, de su experiencia, de precisamente su historia de vida. Y por eso que cada quien capta, percibe de una manera distinta. Eso nos pone en retos, ya que es como que, bueno, de hecho hay una frase popular que dice, cada cabeza es un mundo. Como cada cabeza es un mundo, obviamente, usted está actuando en función de sus creencias, de sus modelos mentales, de sus asunciones. Entonces usted asume una serie de criterios y a partir de ahí entonces empieza a discutir. Esto hace que hay personas que les cuesta captar las líneas estratégicas, les cuesta captar bien y entender e involucrarse con elementos de trabajo, discusiones de equipo, discusiones de área de gerencia son interminables, porque cada quien va a ver el problema desde su punto de vista, ¿verdad? Desde su realidad, como decimos, esa realidad que es una realidad subjetiva. Eso obviamente, fíjese lo complicado, ¿verdad? Cada quien pensando desde su mundo. Ahora sí podemos, si aprendemos a trabajar en equipo y reconocemos que el otro va a pensar distinto a mí, ahí es donde entonces viene esa riqueza organizacional. Es importante, Erwin, destacar qué es un paradigma, porque estamos asumiendo que todo el mundo entiende el concepto. Sería bueno que tú le refrescara qué es un paradigma. El paradigma es un modelo mental que contiene reglas de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted ve el juego de básquetbol y ve el grupo de personas moviéndose atrás de una pelotita. Entonces, esa es la regla de juego, ¿verdad? Hay que entender que la bola debe introducirse en el canasto del equipo contrario. Entonces, el paradigma de entender esto es lo que uno permite comprender las dinámicas, las acciones, las conductas que se emiten ahí. Cuando, por ejemplo, tenemos una reunión y el paradigma, ¿verdad?, del trabajo es de lluvia de ideas y colaborativo, ese modelo, ese paradigma es que cada quien va a aportar su granito de arena, que es muy distinto, por ejemplo, al paradigma de autocrático o dedocrático. Entonces, ese es un modelo donde llega el gerente y dice, lo que se va a hacer es esto, esto y esto. ¿Se entendió? Perfecto, a trabajar todo el mundo. Fíjense que son dos paradigmas distintos de acción. Entonces, ahí es, ese paradigma es el que te va a decir a ti cómo se juega en ese juego de la vida que podríamos llamar venta, finanzas, producción, etcétera, etcétera. Excelente. Sí, nosotros podemos observar las personas de mentalidad fija y de mentalidad de crecimiento. Las personas que tienen esos paradigmas fijos y no lo cambian, pues lamentablemente siguen así toda la vida. Y se pasan muchas situaciones porque no se apertura a ver la vida de otra manera. A veces cuando tenemos conflictos, estrés, es por la mirada, la manera como nosotros tenemos esos paradigmas rígidos sobre así deben ser las cosas y así es que todo el mundo es. Pero cuando tú te aperturas a ver las cosas de otra manera, revisa ese paradigma, regularmente hay tranquilidad y las soluciones fluyen.
Adelante, que está muy interesante todo esto. Excelente. Fíjense, es un buen ejemplo que usted dio, el paradigma ¿verdad? De creencias fijas y creencias, ¿verdad? Expansivas. Fíjense que son dos formas de entender el mundo. Otro paradigma que tenemos dentro de lo que es la parte del capital humano es creer que porque hablamos el mismo idioma nos vamos a entender. ¿Verdad? Es que, sí, aquí se habla español, ok, hablamos español, pero ¿cuántas discusiones se dan precisamente porque hablamos español y la forma de expresar, las entonaciones, los elementos paralingüísticos, los significados, cada quien dice una cosa y no nos estamos entendiendo, aún hablando el mismo idioma, ¿verdad? Esto hace, hay un elemento aquí que da explicaciones a por qué hay tantas discusiones o muchos conflictos. Por ejemplo, los significados. Usted se refiere a un término, pero eso va a tener un significado. Cada vocablo, cada término tiene un significado. Los significados denotativos, ese todos los entendemos, porque esto es producto, digamos, de un grupo de hablantes de un lenguaje, de un idioma, nos ponemos de acuerdo y ahí tenemos, por ejemplo, el diccionario. Cada palabra que se dice está en el diccionario. Y ahí lo entendemos. Ahora, cuando empezamos a utilizar términos, pero con un significado connotativo, donde cada quien le pone su sello, ahí empieza a complicarse. Sobre todo cuando tenemos población joven, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de planta, y los gerentes ya tienen una 20, 30 años mayor, quizás el vocabulario entre uno y otro confunde esa terminología que se utiliza, donde va a confundir, porque hay un significado connotativo. Por ejemplo, términos como esto está duro, ¿verdad? Duro, como lo ven, lo pueden ver duro como difícil o duro como con potencia, ¿verdad? Entonces fíjense que un mismo adjetivo, un mismo vocablo puede tener varios significados y ahí es donde entran los significados connotativos. Lo mismo puede pasar cuando un gerente le dice a alguien, a un supervisor, no entre ahora. Entonces la persona se queda, no entre ahora, porque yo hice. O sea, ahí va a entrar, ¿verdad?, un elemento muy subjetivo de ¿por qué me dijo a mí que no entre ahora? ¿Qué yo hice mal? ¿Cuál fue mi error? Entonces la persona puede sentirse avergonzado. Y obviamente eso trae un efecto laboral. Sin embargo, es simplemente la persona le dijo no entre ahora. Pero queda del otro lado la forma como tú percibes lo que se dijo. Y hablamos español, ¿eh? Hablamos español, sin embargo, ahí es donde entran los conflictos, porque el problema no es la palabra, sino los significados que le estamos atribuyéndoles, sobre todo esos significados que son muy, muy internos. Dentro del mundo interior de cada quien, esas experiencias permiten ir grabando, ¿verdad? Significados. Por ejemplo, ¿qué significa no hables ahora? ¿Qué significa estar callado? ¿Qué significa no vengas más hasta la otra semana? Eso, o sea, ¿qué me estás diciendo con eso? Que aparenta ser expresiones claras, sin embargo, viene luego la confusión correspondiente. ¿Verdad? Esto es parte del vocabulario, las experiencias de cada individuo en su mundo. No todos tenemos la misma experiencia, la misma historia de vida, y ahí es donde entramos entonces los conflictos, tratando de entendernos uno con el otro. Qué interesante, de verdad. Bueno, yo espero que termine con todo para que nos diga qué podemos hacer, porque es algo como tan delicado que uno, precisamente hablando el mismo idioma, a veces percibe o cree que tu auditorio, tus colaboradores, tus empleados te están entendiendo,
y cuando tú vuelves y le haces la misma pregunta, te das cuenta de que ellos no te están siguiendo. Eso es desconcertante, me ha pasado. Así que ahorita, cuando termine de decirlo todo, ten esa preguntita ahí. Sí, claro. Aquí el coach, ¿verdad? Un gerente con dominio de coaching, pues le va a facilitar comunicarse con la otra persona porque se va a dar cuenta que hay una brecha entre lo que usted dijo y lo que la otra persona escuchó y usted se va a dar cuenta por la reacción que tuvo. Entonces, caramba, espérese, déjenme ver. Y eso son prácticamente buenas de las habilidades que el coaching le da como instrumento, como herramienta a la gerencia. Hay otra paradigma que resalta de la siguiente manera. Y generalizamos al hombre adulto. O sea, fíjense, aquí entramos en un concepto de lo que es el hombre adulto. La adultez es una etapa del crecimiento humano que se coloca a partir de los 20 años, ¿verdad? Más o menos a partir de los 18, 20 años. Antes de los 20 años, las etapas de neonato, adolescente, ¿verdad? Niño. Entonces, son etapas que quedan muy bien claras porque el proceso de maduración y desarrollo se notan esos cambios. Sin embargo, después de los 20 años, creemos que todos son adultos. Y empezamos entonces a comparar uno de 20 con 30, con 40, con 50, porque todos son adultos. Y bajo esa creencia cometemos muchos errores, ¿verdad? Porque, no, él es adulto, él tiene 25, y por la edad que tiene ya le está graduado, él puede ocupar el puesto. Ya tiene las competencias, digamos en este caso, las aptitudes, las competencias para ejercer el puesto. Sí, está bien, pero el hecho de que sea adulto, vamos a diferenciar ahora que entre adulto y adulto va a haber diferencias, sobre todo en dos elementos esenciales. Uno, a nivel de desarrollo cognitivo, como la persona piensa, y otra a nivel socioemocional. Fíjense acá, creemos que todos los adultos son capaces de racionalizar, ¿verdad? Es humano y el humano tiene la razón, perfecto. Ahora, no todos tienen el nivel de pensamiento, el mismo, ¿verdad? No todos tienen un nivel, por ejemplo, de pensamiento crítico, no todos tienen un mismo nivel de pensamiento sistémico, no todos tienen un mismo nivel de pensamiento dialéctico. Entonces, ante la lógica, ¿cuántas personas tienen cargo hasta de gerente y sin embargo la lógica es mínima? Entonces, ¿verdad? De hecho, en administración lo reconocemos como el principio de Peter. La persona lo ascienden hasta que llega a un nivel de incompetencia. Entonces, obviamente, es que ya usted llegó a un nivel donde su capacidad de razonamiento ya no llega al... Sí, ¿tiene mucha experiencia? Sí, pero no tiene la capacidad para resolver los problemas a ese nivel. Ahora sí tiene el dominio técnico, ¿verdad? Porque tanto repetir, pues ha aprendido. Entonces, eso a nivel, por ejemplo, de pensamiento. Conozco gerentes, a los que he hecho coaching, que les ha costado en su proceso pensar en el otro. O sea, son muy buenos pensando en sí mismos y en procesos técnicos y en lógica y razonamientos abstractos. Pero cuando tú lo pones a pensar en el otro, son nulos. Entonces usted dice, bueno, es un problema de empatía. Bueno, sí, a eso le llamamos empatía. Ahora, además de la empatía, se requiere también que las neuronas espejo se hayan desarrollado
para que usted empiece a entender el otro. Un poco de inteligencia emocional, ¿verdad? Ahí se ve pensar en el otro. Y ahí, entonces, sí, este gerente pudiera tener un dominio más amplio para poder conducir a sus empleados. En términos socioemocionales, también hay otro elemento interesante ahí. La parte emocional, socioemocional, va a diferenciar cómo un sujeto ve al otro. Por ejemplo, hay unas etapas muy interesantes. Hay un nivel donde la persona puede ser muy competente, con muchos estudios, sin embargo, están en un nivel, le llamamos un nivel 2 de desarrollo socioemocional, según el esquema de Otto Lasker. En ese nivel, la persona es muy sensible a lo que piensa el otro. Entonces, muchas veces se ven limitados por lo que piensa. Y que, bueno, si tomo una decisión, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a criticar? Entonces, ese pensar en el otro lo limita. Y es un asunto, un tema de desarrollo. O sea, aunque sea adulto, aunque tenga 40 años, es muy probable que no se haya desarrollado a ese nivel todavía y todavía siga pensando en lo que dice el otro. Lo ideal, un nivel de gerencia alta, es que la persona actúe sin preocuparse de lo que dice el otro. O sea, que vaya a otro nivel donde él marque pautas. Y obviamente puede ser que sus decisiones no sean de agrado, pero son las que se necesitan en ese momento. Que necesitamos ese cambio, ¿verdad? De que esa persona se desarrolle a ese nivel, que sería un nivel distinto. Y fíjense que estamos hablando de la misma persona adulta, ¿verdad? La misma persona adulta. Personas que les cuesta trabajar solos, son muy buenos, pero les cuesta trabajar solos. ¿Por qué? Porque necesita todavía la opinión del otro y necesita un nivel de discernimiento, de entender que el problema hay que verlo en 360 grados. Fíjense, hay personas que por más que quieran, son incapaces de hacer un plan a un mes, no ven a futuro a más de un mes, les cuesta. Porque precisamente una de las características que las neurociencias ha arrojado es que la corteza prefrontal va madurando y se supone que llegó a un pico a partir de los 25 años. Pero encontramos personas de 30, 35 que todavía les cuesta pensar un plan a una semana de distancia. Imagínese usted, esas personas podrían ocupar gerencia media y en algunos casos en empresas pequeñas alta gerencia. Entonces ahí necesita obviamente una intervención de coaching para que estas personas ayudarlos a desarrollar y que vean a un año, a 2 años. Fíjense que ahora mismo 5 años, que antes era mediano plazo, ya es muy lejos. Por lo que el ambiente busca, ¿verdad? Los cambiantes que está este mundo. Ya usted se imagina los retos que tenemos ahí, en ese ambiente. ¿Verdad? Esa es la parte. ¿Verdad? Estamos claros con esta parte de los impactos que tenemos con el hombre adulto. Bien. Pasamos al número 4. ¿Verdad? Perfecto. El número 4 genera, podríamos decirlo de la siguiente manera. Nosotros creamos un avatar del gerente de las personas. Un avatar, es un término, ¿verdad?, que se está usando mucho, es como una especie de modelito, ¿verdad?, un prototipo. Donde usamos, por ejemplo, avatar como una forma de identificarlo nosotros. En vez de ser una foto, tal cual, ¿verdad?, no vemos, se dibuja un muñequito
que tiene rasgos de uno y que pudiera representarnos. Hay otros que utilizan avatars con figura un poco más compleja, con elementos de poder o elementos de algún animal que tiene un símbolo. Es un elemento que lo va a representar. Entonces, uno de los paradigmas también que está presente acá es que creamos un avatar del gerente. ¿Esto qué es? Que el gerente en un momento dado va a generar, el mismo personal va a generar un avatar y ese sería su modelo. Y este gerente se va a quedar viviendo su rol de gerente 24/7. Entonces, ¿verdad? En otra forma de decirlo, se va a mantener su ropa de gerente todo el tiempo, 24/7. ¿Qué sucede? Que detrás de ese gerente hay una persona con una vida, ¿verdad? Que va a variar en la mañana, en la tarde, en la noche. Son actividades distintas. Entonces, este avatar, que a veces a veces los empleados le imponen ese avatar, o hay veces que es el mismo gerente que asume ese avatar y se mantiene esa ropa de pelear todo el tiempo. Esto hace que esta persona se desgaste o a veces genera una barrera de comunicación con los demás, porque él oculta sus sentimientos, sus debilidades, lo oculta en este avatar. Usted lo ve, ¿verdad? Que es 24/7, gerente. Imagínese usted cuando este gerente llega a su casa y se le olvida quitarse el traje de gerente, eso trae efectos secundarios en la familia. Porque usted ya está en otro ambiente. O puede ser que usted sea encargado de compra, o por ejemplo, usted es encargado de litigios. Y usted, así mismo como usted se la pasa peleando en la empresa, cuando llega a la casa sigue peleando todavía. Entonces, este modelo usted se mantiene con el 24/7, donde usted entonces está dejando su vida, ¿verdad? Su vida, que está post horario laboral, lo está escondiendo o ignorando. Eso generando obviamente efectos. Luego usted se pregunta, ¿y dónde hay felicidad? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué no la disfruto? ¿Por qué no la gozo? Tengo sueldo, tengo recursos y sin embargo no tengo familia, ¿verdad? O en la empresa, usted llega y sale estropeado, como si le hubieran dado muchos palos. Porque obviamente usted se mantiene en ese rol de gerente 24/7 y en un momento dado un empleado quiere acercarse, pero es difícil. Eso podemos ver, por ejemplo, en personas, por ejemplo, a nivel también de supervisores, a otros niveles, que resulta, o también a nivel de obreros, donde usted se toma ese papel tan en serio que se le olvida que también el otro es un ser humano. Entonces ahí entramos en conflictos serios. Esto es tal que después va a necesitar usted consulta psicológica para poder descargar, eliminar toda esa tensión, todo ese estrés de esa forma de laborar, ¿verdad? Es bien agotador. De hecho, un elemento como el burnout, que está presente en muchas empresas, la persona llega a gastarse solo por mantener su imagen, por un nivel de competencia con él mismo, de ser mejor cada día, y se le olvida que hay fines de semana, de que hay momentos que también usted necesita descansar, de que hay momentos que usted necesita ponerse descalzo. Y si tiene hijos y tiene esposa, ¿verdad? Tiene que
también ponerse su ropa de papá y de esposo. Y si pertenece a alguna institución, a un club, también ese es otro traje que tiene que ponerse también e intercambiar. Entonces, esto es importante que lo entendamos para que ayudemos a que las personas se muevan, ¿verdad? Que asuman otros niveles y otros roles. Me imagino que usted tiene muchas experiencias ahí con personas, ¿verdad?, que se mantienen con ese traje puesto 24/7. Así es, el personaje, todo el tiempo. Y no toman en cuenta que son personas. Y es que esa rigidez mental, esto nos trae muchos infelicidad, sinsabores, y además se generaliza, se entiende que todo es conforme a un patrón. No hay espacio para entender las diferencias individuales y también no se practica la empatía, porque hay otro paradigma que yo estoy pensando que, aunque no lo has mencionado, cuando uno tiene colaboradores que todos son profesionales, uno entiende que ellos están supuestos a entenderte como tú le hablas, porque ellos son profesionales. Y no simplemente pasa esto. Hay desconcierto cuando uno se expresa y luego pregunta sobre lo entendido y te das cuenta que está totalmente divorciado de lo que tú dijiste. Entonces, todos esos ejercicios nos ayudan a identificar que no es así como pensamos. Sí, ahí es donde entra el papel, por ejemplo, del coach para que la persona se ajuste, ¿verdad? Es un asunto de actitud. Fíjense que estas personas son sanas, o sea, psicológicamente son personas sanas. El gran inconveniente con ello es que tienen que aprender a quitarse el traje. Claro, porque es importante destacar que estos paradigmas se crean por nuestra historia de vida, se crean por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, por las interacciones que hemos tenido con nuestras figuras de autoridad, por las experiencias vividas, son únicos. O sea, se forman de una manera tan arraigada que a veces entendemos que es la verdad absoluta. Y el hecho de revisar y ver que no es así, que pueden haber otros esquemas de pensamiento, nos liberan tremendamente. Sí, estos recursos humanos necesitan estar alerta de esto, ¿verdad? Se supone que la persona, digamos, antes de entrar a la empresa y al salir de ella hace el cambio, ¿verdad? De tal manera que se pueda concentrar en su rol. Obviamente que esto es difícil, porque si usted tiene un hijo enfermo, va a quedar con la preocupación, ¿verdad?, del hijo. Esto es un elemento emocional que cada día se está entendiendo más. Que precisamente, fíjense que es del punto que tocamos anteriormente, ¿verdad?, de la parte humana, hay que entender cómo las personas se expresan y conversan sobre los temas. Este avatar, esta persona que se ha creado un modelo, y también a veces los empleados crean un modelo, ¿verdad?, que forzan o presionan al supervisor. Lo llevan a un punto donde le hacen creer, lo ponen en una burbuja y eso lo someten a presión, ¿verdad? Obviamente aquí hay que cambiar un poco el estilo. Ahora, esta persona que necesita hacer esos cambios, este balance, lo que llamamos balance de vida, es fundamental para la salud emocional, psicológica, suya y de los otros. De que usted sepa quitarse. De hecho, dentro de su mismo trabajo, usted también tiene como supervisor entender que hay momentos donde la persona necesita una supervisión estrecha.
Pero hay otras, porque estas personas están en un proceso, ¿verdad?, de desarrollo, necesita también una gran confianza. O quizás en un momento dado, usted se cambia del traje de jefe, ¿verdad?, duro, muy objetivo y racional, y en un momento que usted necesita ponerse, por lo menos temporalmente, una bata blanca de paz y de armonía para escuchar a la persona de los problemas que tiene. Pues, esta flexibilidad de modelo es de mucho impacto, de gran impacto en la organización, porque de hecho el liderazgo situacional, un liderazgo transformacional, requiere que el gerente combine, haga el balance adecuado entre lo racional y lo que llamaríamos irracional, o entre la razón y la emoción. Necesitamos crear a veces ese espacio de escuchar al otro, aunque sean 5 o 10 minutos. Cuéntame qué es lo que te está pasando, porque no es una máquina de quien usted tiene ahí, ¿verdad? Es un ser humano, y ese ser humano también se enferma. Entonces, esto es importante, mantener esa salud, ese equilibrio. En términos de análisis transaccional, hablamos, ¿verdad?, de este equilibrio entre el padre, el adulto y el niño. O sea, todo ser humano tiene un niño, pero también tenemos un elemento, un modelo como el padre, como figura de autoridad, ¿verdad? Y un adulto que sería el que haga este equilibrio. Entonces, también ese es otro enfoque que nos ayuda a entender este balance entre lo emocional y lo racional, entre los requisitos del puesto como parte del trabajo y la condición humana socioemocional del que trabaja también, ¿verdad?, para poder hacer este equilibrio saludable para todos. Entonces, si pasamos, por ejemplo, al punto 5, ¿verdad? Este punto 5, pudiéramos hablar, entender que hay una creencia que en las empresas lo que prima es el modelo racional. Lo llamaríamos, así como hay un Homo sapiens, ¿verdad?, hay un término también que se utiliza como Homo economicus, el hombre económico. Este modelo de hombre económico es una forma de referirse a este ser humano donde lo que predomina en él es el razonamiento. Se supone que este Homo economicus es un ser muy racional. Se supone que esta persona actúa por reglas objetivas y fríamente calculadas. Se supone que se guía por un modelo matemático, métodos cuantitativos, con estadísticas, probabilidades, y que su pensamiento y sus decisiones son racionales todas, ¿verdad? Y eso es un gran error. El Homo sapiens, ¿verdad?, el hombre que piensa, es también un hombre emocional. Que ahí tenemos este equilibrio. Y ahí se agrega el dicho de que las empresas no tienen corazón, refiriéndose a las personas que son parte de la empresa, porque todos son racionales y no es así. O sea, es cierto que se busca la rentabilidad y todo eso, pero cada persona es única, con todas las emociones y toda la sensibilidad de que todos los humanos. Sí, este error viene desde hace mucho, por ejemplo, de Descartes.
Es un modelo donde el positivismo, la forma de pensar, era sobre todo racional y lo emocional era sacado, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, al modelo de Taylor, Fayol, de los inicios de la parte industrial y diseño de los puestos de trabajo, eran puestos muy racionales, muy objetivos, muy pragmáticos, y donde no cabía el elemento emocional, ¿verdad? Y esto es un error que viene arrastrándose desde hace mucho, la discusión que se mantiene a veces, todavía aparece, en querer discutir sobre razón y emoción, corazón y cerebro. Un pensamiento dicotómico, o sea, o uno o el otro. Y esto, lamentablemente, ha hecho mucho daño al pensamiento humano, porque al principio eliminábamos la parte emocional. En las ciencias, ¿verdad? No había espacio. Resulta que las neurociencias acaban de, ¿verdad? Ya descubrieron que no hay forma de un pensamiento racional sin que haya una emoción vinculada. Entonces, nuestro cerebro necesita este balance. Debe haber elementos de emoción para que las cosas se hagan. Para que nuestro cerebro funcione, requiere emoción. Obviamente, a una proporción justa, porque demasiada emoción, las emociones, sobre todo, hay la amígdala cerebral, boicotea y corta la comunicación con la corteza prefrontal, que es el juicio, y por eso hay personas que al hacer ese sabotaje prima la emoción y seríamos incapaces de tomar decisiones, ¿verdad? Muy limitadas. O sea, debe haber un equilibrio entre estos dos elementos. Entonces, aquí, el creer que todo es racional es un gran error. De hecho, Daniel Kahneman, él fue premio Nobel, economista, y él hizo un gran aporte al modelo económico y hasta la psicología, en cuanto a que hay un pensamiento irracional. O sea, hay muchas decisiones en la economía, en la política, en los proyectos sociales, en los diversas actividades que, por ejemplo, manejo de impuestos, este es el caso de estimular la protección con el COVID. Fíjense cómo hay tanta irracionalidad en el actual. Entonces, prácticamente aporta, es un gran aporte y se ganó el premio Nobel por esto, de cómo cómo el ser humano toma atajos, y son atajos emocionales. Hay una heurística, él busca, ¿verdad?, qué es lo que más le conviene de Tim Marín, corta la ruta, disminuye el razonamiento y adopta un plan B rápido para economizar energía pensando y salir rápido y buscar solución. Entonces, aquí estos elementos irracionales están presentes en las empresas. Después que una persona tiene un tiempo trabajando, ya él crea su propia regla, su propio procedimiento. Y por mucho que queramos, se supone que todo lo que se hace debe estar escrito y todo lo que está escrito debe hacerse tal cual, ¿verdad? Eso es lo que se espera en la administración. Sin embargo, hay personas que hacen sus shortcuts, sus atajos, producto precisamente de las tomas de decisiones irracionales. O sea, irracionales no es que son locas, ¿verdad? No, sino que dentro de un nivel de racionalidad, la lógica que se toma a veces no es tan obvia, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, el caso del COVID, cuántas personas, sabiendo que es un problema de vida, sin embargo, se exponen
porque ellos calculan, bueno, 5 personas, ninguno está enfermo, pues nos vamos a la calle. Y mientras estemos nosotros 5 juntos, no hay problema. Eso es una creencia, ¿verdad? Entonces, todas esas creencias están ahí porque nuestra mente a veces, nuestro cerebro tratando de economizar energía, llega a conclusiones muy rápidas que no son las adecuadas. Y por eso también cometemos muchos errores. Entonces, sabiendo que no siempre somos racionales, es donde la administración debe tomar mucho cuidado, ¿verdad?, de mantener un ambiente sano emocionalmente, ¿verdad? Porque hay veces que dicen, me están pagando tanto, 2 más 2, si bajo, ¿verdad? Y empiezan lo que llaman la huelga de brazos caídos, que parecen que están trabajando, pero no lo están. Entonces, eso es una forma de una forma, fíjense, una forma racional, tomando elementos emocionales de coger y dejar, ¿verdad? Y buscar atajos de reducir supuestamente o equilibrar lo que le están pagando con la parte de lo que él está desempeñándose. Esta es realmente muy compleja, este elemento, y más ahora con todo este descubrimiento del cerebro. Ahí el gerente tiene que estar muy atento, que detrás de ese profesional también hay necesidades muy emocionales que podrían sabotear ese perfil que hay del puesto tan racional que se espera, ¿verdad? Porque siempre tenemos el manual de puestos, si usted lo analiza, es muy racional, no hay espacio para la duda. Sin embargo, no somos máquinas, ¿ya? No somos máquinas, y ahí es donde viene entonces el creer que somos máquinas, ahí es donde empiezan los errores. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna observación, doña Gisela? No, está muy claro. Yo creo que estamos siguiéndolo con mucho detenimiento y esto nos está permitiendo que nuestra audiencia entienda perfectamente de qué estamos hablando. Perfecto. La pregunta, ahora que la vayan anotando, que ya después ahí trabajamos con esto. Ok. El último paradigma, el número 6, trabaja sobre una frase que dice, los gerentes son buenos pensando, los trabajadores haciendo. Oiga qué frase. Con este modelo, si nos vamos ¿verdad?, en los inicios, se suponía que los que pensaban estaban en la cúpula y los de abajo eran maquinaria productiva. Pero eso fue en los inicios, ¿verdad? Esto es inconcebible al día de hoy, este modelo. Si nos vamos, por ejemplo, al ambiente en que estamos, un ambiente realmente volátil, cambiante, de mucha incertidumbre, de muchos cambios, entonces esto requiere que por muy planificado que estemos, por muy documentado que esté el procedimiento, al otro día es posible que tengamos un cambio, porque las reglas de juego ya no las cambiaron en 24 horas. Y no hay tiempo de que organización y método vuelvan de nuevo a revisar y los grupos de trabajo y vamos a revisar el nuevo procedimiento por haber... No. Es que ya cada equipo, en cada departamento, necesita ya sentirse empoderado para ajustarse inmediatamente. Entonces, en la parte pensante tiene que estar en todos los niveles. De por sí, sería un modelo reduccionista y hasta falta de respeto
veámoslo de esa manera, a la dignidad humana, creer que solo algunos tienen cerebro y que los otros no. Ahora, es un problema serio que tenemos para el manejo de las diferencias, ¿verdad? En términos laborales. Entonces, aquí, si es un ser humano, tiene. Ahora, ¿dónde podríamos diferenciarnos en términos de sus competencias? Eso es verdad, lo que habíamos hablado anteriormente. No todos tienen las competencias necesarias para hacer alta gerencia. No todos tienen las habilidades para ser supervisor. Lamentablemente, no todos han tenido la oportunidad de educarse para ocupar ciertos cargos dentro de la oficina, o cargos donde requiere cierta concentración y cierto esfuerzo mental, un poco de tomar decisiones. Aquí es donde se necesita, ¿verdad?, que la empresa sepa que este proceso de ir entrenando a todos es importante, porque usted no sabe en qué momento fallece alguien. Por ejemplo, ahora tenemos el COVID, las empresas están, ¿verdad? ¿Cuántas bajas han tenido las empresas porque se le ha muerto inesperadamente uno de sus mejores empleados, de mucha experiencia, y ahora, ¿quién lo sustituye? O sea, es un elemento de reflexión. Entonces, aquí, entendiendo que todos podemos pensar, lamentablemente no todos hemos tenido la oportunidad de entrenarnos para pensar a ciertos niveles. Entonces, aquí es donde debemos buscar modelos. Esto es, necesitamos gente que piense desde el puesto de menos salario hasta el puesto de mayor salario, ¿verdad? Porque usted no sabe en qué momento. De hecho, muchas veces, en términos de seguridad, por ejemplo, aquí le voy a hablar de una experiencia de seguridad de información, muchas brechas de seguridad vienen ocurridas porque a nivel del personal, por ejemplo, de limpieza, no tienen la conciencia de lo que es información, y usted pone un papel y esa persona lo coge o está en el basurero y no lo rompe, no lo tritura y lo tira, y esa información quizás sea valiosa. Pero fíjese también cómo, por ejemplo, en el departamento de finanzas, que aunque esté muy preparado a nivel contable, también requiere pensar en los efectos que tiene la divulgar o poner de fácil acceso una información crítica, o un poco de sentido común, para usted darse cuenta de que hay alguien que se está haciéndose pasar por otro para obtener información. Entonces, esta idea de que solamente los gerentes son los que van a pensar es falsa. Es importante destacar que este tipo de paradigma es lo que lleva al autoritarismo, al jefe, es el que tiene la razón, y a imponerse, y a la dictadura en el tema de los gobernantes, porque entiende que solamente ellos son los que tienen las capacidades de pensar y no toman en cuenta a sus colaboradores, su audiencia, sus súbditos, y se le puede llamar así, que ese tipo de personas es el pensamiento. Entonces esto le hace mucho daño a las organizaciones, a los pueblos, a las relaciones, a todo. Exacto. Por ejemplo, el modelo que muchas empresas están tratando de implementar, empoderamiento, empowerment. ¿De qué manera usted puede, ¿verdad?, implementar empowerment sin considerar que a todos los niveles debe haber cierto, ¿verdad?, intervención, cierta participación? Los movimientos de calidad, los equipos de trabajo, estos modelos de trabajo ágil, por ejemplo, eso requiere que usted confíe, empodere, delegue, obviamente ceda cierto nivel de responsabilidad y autoridad
para que ese equipo funcione de manera independiente. Esa autonomía. Pues, esto es importante que se genere un entrenamiento, pero también una forma de pensar que en todos los niveles de la empresa tiene que haber un modelo crítico de pensamiento. Ese, como usted decía, creer que el de arriba es el que manda y el de abajo solamente va a obedecer sin razonar, eso sería un modelo nefasto, ¿verdad? Muy dañino para la empresa y para las personas que están ahí. Y más ahora, en estos ambientes tan cambiantes, tan exigentes, donde la persona necesita ser flexible. Pero esa flexibilidad, pensemos en flexibilidad cognitiva, o sea, pensar flexiblemente, y una flexibilidad emocional también. Necesita entender que usted puede estar disgustado porque, ¿verdad? Una de sus ideas no fue aprobada, ¿ok? O que hay algo que salió incorrectamente y se puede sentir incómodo por eso, pero usted tiene que ser flexibles, ¿verdad? Entender cómo usted haga los ajustes necesarios para continuar su trabajo. Usted no puede seguir ¿verdad? Enojado todo el tiempo. Entonces, esta forma de distribuir el trabajo, de pensar en equipo, proyectos de empoderamiento, solo tienen sentido en un ambiente precisamente donde se asuma que todos podemos aportar y pensar. Es un reto. Así es. Excelente, muy bien. Vamos a revisar estos 6 paradigmas para pasar a la otra parte de qué podemos hacer para lograr bienestar organizacional y del capital humano. Primero, la realidad es la misma para todos. O sea, que todo el mundo piensa igual y tiene las mismas situaciones. Usar el mismo idioma facilita entendernos. O sea, que dar por sentado de que como hablamos español, todos nos entendemos. Generalizamos al hombre adulto. No es un niño, es un adulto. Y ya por eso, simplemente, esa persona entiende y actúa como debe ser. Creamos el avatar gerente de las personas, o sea, el personaje que tiene que actuar así, que tiene que vestir así, que tiene que responder a esa situación, sin tomar en cuenta que es una persona. El homo economicus, o sea, el ser racional, el modelo del administrador, que no hay emociones, que es una persona fría, calculadora, manipuladora, que no tiene sensibilidad. Eso también es un paradigma que tenemos que revisar y desmontar. Y que los gerentes son buenos pensando y los empleados actuando o haciendo cosas. Entonces, ahora queremos entender, porque sabemos que todo esto nos trae trastornos en la dirección, el manejo del capital humano, la productividad, la organización. ¿Qué podemos hacer para desmontar esos paradigmas? Fíjense que cada uno de estos paradigmas, tan pronto uno lo entiende, desmonta las creencias que están detrás, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, esto es identificar estos paradigmas y hacer lo contrario. Es lo primero. O sea, entender y entrenar a todo el mundo para saber, por ejemplo, empezando con el hecho de que sean adultos todos, no significa que todos somos iguales. O sea, el hecho de que sean adultos, hay todavía clases, ¿verdad? Dentro del mismo nivel socioemocional y cognitivo, habrían grados de diferenciación, no solo por la edad, sino por el nivel, podríamos decir, nivel de madurez. O sea, madurez no es equivalente a adulto. Un adulto ya es maduro, no. Podemos llegar a un nivel cronológico de adulto, de clasificarlo como adulto, sin embargo, su nivel de madurez, o lo podemos ver en términos operacionales, su nivel socioemocional y su nivel cognitivo, son dos cosas, esos son grados. Entonces necesitamos desarrollar a cada uno
cada persona en esas dos dimensiones. Y no, eso no es por educación. ¿Okay? Una pregunta que se me ocurre. A veces, cuando nosotros estamos cuestionando estas creencias, estos paradigmas, las personas entienden que si son vulnerables a revisar esa manera de pensar, esos paradigmas, pueden debilitar su seguridad en sí mismo. Y me gustaría que tú contestaras esa pregunta. Ah, fíjese, hay personas, Porque es un sinónimo de debilidad. sí, de hecho hay personas que se confunden y creen que son personas por el puesto. O sea, cuando tú le preguntas, ¿quién es usted? Yo soy el gerente fulano de tal. O sea, se identifica con el puesto porque es el que le da, esa persona cree que es el que le da su estatus. Y para nada. O sea, su estatus lo da su ser, sus competencias. Ahora, usted ocupa por sus capacidades, usted ocupa ese cargo. Eso es importante, que usted entienda que su valor viene por usted mismo, no por el puesto en que está. Entonces, esto le va a ayudar también a entender y la persona a suavizar un poco, a flexibilizar su vida, hacer realmente y vivir en el ser. Y confundimos, por ejemplo, el tener con el hacer. Hay personas que hacen algo y creen que porque hacen algo son. Es la secuencia por el hecho de tener algo ya por eso son. No, usted es y por eso que usted es, usted luego hace y tiene en esa secuencia, que es importante entenderla. Esta parte de todos estos paradigmas tiene un impacto fuerte. Si lo vemos, están llamados cada uno a desmitificarse, a entenderse y a cambiarse, a entrenar a las personas, a todos, en todos los niveles, sobre cada uno de estos paradigmas, de tal manera que la persona esté preparada. De hecho, hablemos mejor de eso, lo que llama salud y lo que es flexibilidad, que es sumamente importante. Ser flexible. De hecho, hay muchas patologías dentro de lo que es la psicología que es precisamente producto de la inflexibilidad. Usted es obsesionado, piensa, se cree, y al no ser flexible, les resulta difícil adoptar una nueva actitud. Y esto es esencial para el desarrollo de la persona. ¿Verdad? En esta parte. Todo un gran reto que tenemos que el gerente de capital humano tiene un gran reto para entrenar al personal sobre estos elementos. Un gran reto, realmente, para poder echar hacia adelante. Empezando, por ejemplo, con la parte de lo que es la realidad. Podemos tener, por ejemplo, un fenómeno que puede ser objetivo, una caldera que está fallando, una maquinaria que tiene problemas, un procedimiento inadecuado. Eso es algo objetivo, perfecto. Ahora, donde viene la complicación es la experiencia que cada persona tiene con ese fenómeno. Ahí es donde donde cada quien va a crear su propia realidad. Y vamos a notar como en muchos casos la persona puede generar culpa, por ejemplo, de que eso fue culpa mía, o eso no sucedió, eso falló por culpa mía. Entonces, en esa sentirse culpable, pues lo único que va a ayudar esto es a complicar más las cosas. Esa es la idea, ¿verdad? De cómo generamos un ambiente lo más sano posible. Todo esto tiene un gran impacto a nivel organizacional, reconociendo que una persona que esté clara en el manejo de lo que son
marcos de referencia, sus creencias, y cómo eso actúa, pero también cuando el lenguaje de la persona, a partir de lo que cree, también se expresa. Y muchas veces la persona, por sus creencias, cuando le llaman la atención, cuando le reclaman, cuando le preguntan sobre que dé una explicación, automáticamente sus creencias. Sí, ahí aparentemente, pero todavía no salgo. Y ahí falla entonces el problema. ¿Qué será? ¿Me decía doña Gisela? Sí, pero está en negro. Ah, bueno, déjame. Ok. Sí, parece que estaba pensando. Adiós. Bueno, el gran reto, doña Gisela, sobre este impacto organizacional es todo un gran reto, revisar todas estas creencias y empezar entonces a construir una empresa dinámica, autorreflexiva, que es fundamental para el éxito de todo esto que estamos por acá. Todo un gran reto realmente. Sí. Sí. Pero creo que sigo aquí. Una falla técnica, pero sigo aquí. Así es que. Ok. Perfecto. Seguimos entonces. Sí, adelante. Adelante, Erwin. Bueno. Yo estoy aquí. Perfecto, está bien. Pensé que me estaba comentando algo. Entonces, dentro de lo que las empresas actuales, uno de los elementos a entender que las empresas trabajan con gente sanas y dentro de estas personas sanas, profesionales, con muchas capacidades, es donde se requiere un espacio para empoderarlos, para llevarlos a otro nivel. Y ahí el coaching a trabajar, el coaching para empoderar, el coaching para desarrollar esas nuevas competencias que muchas veces son experiencias o capacidades o competencias que ya la persona tiene y lo que se requiere es llevarla de un ambiente a otro. Quizás en algún momento supo cómo resolver un problema, pues ahora esto le va a ayudar a aprovechar esas experiencias transferidas a otra. Y ahí es donde entra el papel del coach. Realmente el coach va a empoderar, va a desarrollar y sobre todo a nivel de creencias es poderoso, bien poderoso haciendo estos cambios. Que se requiere obviamente una intervención en muchos casos para que la persona haga las cosas de otra manera. O sea, que lo vea, ¿verdad? Este es, como decimos, no es como Santo Tomás, que es ver para creer. Esto lo hacemos al revés. Si usted lo cree, lo va a ver. Entonces, ahí es donde se hace el cambio con la parte del coaching como herramienta
para hacer estos cambios y generar esas flexibilidades dentro de las capacidades y competencias que la persona ya tiene, ¿verdad? O que le falta muy poco para desarrollarla o incorporarla en sus recursos. Bueno, doña Gisela, no sé si tiene alguna pregunta que han puesto, Sí. la podamos ver. Es importante destacar que la humildad nos ayudaría a revisar todas estas creencias y estos paradigmas, porque no es bueno continuar con una mentalidad fija de que así nacimos y así somos, sino cambiar, revisar esa mirada nueva hacia en otra dirección, esa amplitud de pensamiento, de instaurar nuevas creencias, nuevas miradas, nos va a ayudar a poder tener un mejor desarrollo de nuestro capital humano y a tener un mejor impacto en la organización. Por ejemplo, cuando uno tiene estos paradigmas, entiende que así es y ya. Y el que no encaja con esa forma de pensar de uno está fuera. Y no es así. Se deja de aprovechar una serie de recursos, de oportunidades que pueden proveerte estas personas que también piensan, por el caso de que solamente el gerente piensa y los empleados accionan. Y así muchos esquemas que nos crean conflictos también, porque nosotros también adoptamos posturas personales, que entendemos que el otro hace cosas para hacernos daño y no es así. Entonces, esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad flexible, abierta, esa actitud humilde nos hace crecer, nos engrandece. Eso es importante llevar ese mensaje, que contrario a lo que algunos piensan, que el tú flexibilizar tus esquemas mentales te puede debilitar, es todo lo contrario. Si lo haces de una manera guiada por un coach, bien estructurada y con bases firmes, vas a fortalecer tu autoridad, vas a fortalecer tus capacidades de gestión y vas a fortalecer tu liderazgo. O sea que por eso es importante la compañía de un coach ejecutivo, un coach organizacional, que te acompañe a través de esa mirada, que a veces están tan fuertemente arraigadas en nosotros que no podemos hacerlo solos. Efectivamente. Así es. Bueno, si no hay preguntas, creo que por mi parte. Sí, queremos dar las gracias a todas las personas que han estado con nosotros hoy. Los comentarios que han dicho, excelente, interesantes apuntes y saludos, ¿verdad?, de colegas y relacionados. Y nada, le invitamos a continuar con nosotros, la Asociación Dominicana de Coaching, ADO Coaching, cada 15 días, que tenemos interesantes informaciones que compartir. Y quiero que sigan a Edwin en sus redes sociales, que ahí está. Él es bastante conocido y tiene muchos seguidores, ya ustedes saben por qué, como han podido escuchar, tiene mucha sabiduría y es un miembro como yo también de ADO Coaching y estamos a la orden. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Encantado, Denise. Gracias.